Buenos días, les damos la bienvenida y queremos darle la palabra a Ignacio Jautuchenkov, nuestro secretario de Extensión y Bienestar de la Universidad, Guillermo Brown, que lo veo conectado ahí. A ver, Ignacio. Buen día, bueno. Para darles la bienvenida, ahí está. Buenos sí, días. solamente agradecerles a todos este rato, darles la bienvenida a esta actividad de la Universidad Nacional Guillermo Brown, agradecerle mucho a los expositores, a todo el equipo de la UNAV, a Carlos Llanela, que va a estar coordinando, a Fernanda, que estuvo organizando esta actividad, y a todo el equipo del CUP, del Centro Universitario PYME, que es nuestro espacio de acumulación de músculo en relación a este enorme objetivo que es el de generar un puente entre el mundo del conocimiento, entre las capacidades científico-tecnológicas y el territorio y la dimensión productiva y económica y de desarrollo de nuestra región donde estamos implantados, que es la zona sur de Gran Buenos Aires, en el partido de Almirante Brown, y con el enorme desafío también de ser un acelerador, una institución que acelere el desafío de incrementar la apropiación de estrategias de innovación y de tecnologías apropiadas en nuestro parque industrial, en nuestro sector industrial planificado de Almirante Brown, que es, como tal vez muchos de ustedes saben, uno de los parques industriales más fuertes, más grandes de la provincia de Buenos Aires seguro, y tal vez de la región, ¿no? Un lugar donde hay casi 300 empresas, donde nosotros como universidad estamos implantados, trabajando desde la vinculación, desde la capacitación, desde la transferencia, desde la adecuación ambiental, desde el impulso de los sistemas de gestión ambiental, desde el acercamiento a financiamiento, en fin, toda una serie de instancias en donde la universidad no solamente trabaja en la formación, sino también en este puente. Así que en esta visión es donde se inscribe esta actividad, que es de alguna manera la tercera edición de Innovación. Lo hacemos con esta modalidad de viernes por la mañana para posibilitar que muchos de los que no están cerca de la universidad puedan participar. Así que bueno, les traigo el saludo de todo el equipo de la universidad y espero que sea una mañana fructífera para todos, y reitero el agradecimiento a los expositores, porque nos enriquece el debate, nos enriquece la discusión y sobre todo ir sensibilizando a partir de las dinámicas y las experiencias concretas que ustedes van a estar contando para poder ir acercando cada vez más el conocimiento a nuestro territorio. Así que, Carlos, si te parece, te dejo un saludo y adelante. Buen día, Ignacio, buen día a todos. ¿Se me escucha? Perfecto. Tengo algunas dificultades técnicas que no termino de entender, pero bueno, si se escucha, todo maravilloso. Bueno, la idea es hacer un seminario sobre el tema de vinculación tecnológica. Los últimos 20 años mucho se ha avanzado sobre todas estas experiencias de vinculación, innovación tecnológica, y hay experiencias, hay casos, y hay procesos de institucionalización también en relación a esto. Así que vamos a tratar de ver distintos enfoques, distintas experiencias en relación a este tema, que me parece que son ricas. Por un lado vamos a tener la participación de Julián Rosso, del INTI, la de Bruno de Alto, de ACUMAR, y de Alberto Lamaña, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La idea es que cada uno cuente su experiencia particular, que se tome unos 20 minutos, 15, 20 minutos para exponer, y que sobre el final tengamos una hora más, hasta las 12, un tiempo como para hacer preguntas, diálogo, intercambiar puntos de vista que nos enriquezcan a todos. O sea, interactuar, la verdadera función de la vinculación tecnológica en este caso. Así que le voy a pedir primero al ingeniero Julián Rosso, del INTI, que es el director técnico de tecnología de gestión, que nos cuente
experiencia de aplicación de Kaizen en la búsqueda del sistema de diálogo industrial. Me parece que es un tema relevante, que cada vez vemos con mayor preocupación las dificultades que tienen las empresas para adaptarse a los cambios, y me parece que esta experiencia es rica para todos. Así que, Julián, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí voy a comenzar a proyectar y ya comenzamos. Un segundo, por favor. Creo que ahí ya están viendo. Sí, sí, perfecto. Bueno, antes de comenzar, muchas gracias por la invitación y buenos días para todos y todas. Un gusto compartir el espacio con Alberto y con Bruno como oradores. Así que les voy a contar un poco sobre Kaizen y el sistema de diálogo industrial. Para que me conozcan un poco más, como decía Carlos, soy director técnico de tecnología de gestión y por debajo de mi rol hay un equipo de 100 asesores y asesoras que acompañan a las empresas en sus procesos de mejora. Nuestra actividad principal es llevarle conocimiento a las organizaciones para que estudien sus procesos y los mejoren. ¿En qué sentido? En la búsqueda de la productividad, en la búsqueda de la competitividad. El esfuerzo que hacemos en el día a día tiene un resultado de alrededor de unas 500 empresas por año en donde implementan procesos de mejora. ¿Sí? Como punto de partida, lo que les vengo a contar es qué es Kaizen. ¿Sí? Kaizen es una palabra de origen japonés, ¿sí? Que si uno la googleara en este momento se encontraría con que eso es la mejora continua como sinónimo. ¿Sí? Para nosotros mucho más que la mejora continua, sino que lo más importante que tiene esta palabra es que refleja las mejores prácticas de gestión. ¿Sí? Pero para hablar de las mejores prácticas de gestión, lo que uno suele hacer es hablar de 3 planos. ¿Sí? Un plano filosófico, ¿sí? Lograr comprometer a la organización en la mejora continua, en la mejora de sus procesos, y lograr que eso sea un distintivo de su modelo de producción en términos industriales. Del plano metodológico, cómo hacer mejora continua, ¿sí? Hay un paso a paso, una guía de cómo llevarlo adelante, y si las organizaciones aprenden ese paso a paso, aseguran el resultado. Y después hay un plano de las herramientas, ¿sí? Los conceptos de base con los cuales estudiamos los procesos y mejoramos las organizaciones. Como punto de partida, nosotros desde el INTI no llevamos soluciones ad hoc, no voy y le doy a una organización, esta es tu solución a tu problema, sino lo que voy es con estos conceptos. El plano filosófico, la metodología y las herramientas, y les enseñamos, o les transferimos, mejor dicho, cómo llevar adelante estos procesos, porque lo que buscamos es la sustentabilidad en el tiempo. Si bien nuestros resultados son muy valorados porque mejoramos tanto por ciento la productividad o reducimos en tanto por ciento el problema de calidad, nuestro foco no está en ese resultado, sino en el proceso de transferencia para que las personas que integran a las pymes adquieran estos 3 planos y puedan llevar adelante los procesos de mejora. ¿Dónde está el problema a solucionar? El problema a solucionar es que cuando uno a 100 empresas, en el día 1 de trabajo con nosotros le preguntamos qué saben de esto que nosotros entendemos que es Kaizen, el 53%, en este caso serían 53 empresas, nos dicen no sé ni de qué me estás hablando. El 43% nos dicen algo escuché pero nunca me animé a implementar. Y solo hay un 4% de ese universo de 100 empresas que dicen yo lo hago y lo hago sistemáticamente y lo implemento. ¿Sí? Las prácticas de Kaizen son las que aseguran el mejor rendimiento de los procesos. Asociando estas prácticas y los resultados de productividad, uno podría entender por qué cuando se habla de productividad se señalan que tenemos bajos niveles de productividad a nivel industrial. Porque si las mejores prácticas no están hacia el interior de las organizaciones, los resultados que vamos a tener por ende serán débiles. ¿Sí? Este es nuestro problema, el problema que nosotros intentamos abordar, y
Y lo que nos pasa es que de las 100 empresas hay 53 a las que les tenemos que enseñar de qué se trata, hay 43 que les tenemos que enseñar a hacer, y hay 4 que no nos necesitan, ¿sí? Eso es para que vean un poco el punto de partida y el foco en donde lo tenemos. Con lo cual, desde nuestra institución, desde el INTI, tenemos muchos mecanismos de transferencia orientados a entender de qué se trata, ¿sí? Aprender, y tenemos mucho, que es la parte de asistencia técnica, nuestro núcleo fuerte, para practicar el hacer. Voy a pasar un paso más. Cuando hablamos de Kaizen, hablamos de un conjunto de herramientas muy amplio, que no sería apropiado entrar en detalle hoy en esta charla, ¿sí? Simplemente, si ustedes buscan Kaizen, más allá de la definición que les va a aparecer como sinónimo de mejora continua, lo que está por detrás de eso es el sistema de producción Toyota, ya desarrollado hace como más de 60 años, en el cual nosotros tomamos la lógica de ese sistema, tomamos los conceptos, tomamos las herramientas y los readecuamos a las empresas con las que trabajamos para que lo implementen, ¿sí? Pero el concepto más importante que tiene esta filosofía es no poner el foco en el agregado de valor, ¿sí? En la máquina que está torneando, que está dando un golpe o que está realizando una actividad, sino poner el foco en identificar lo que llamamos pérdidas productivas. Entonces nuestro foco está en que las personas tengan la capacidad de identificar las pérdidas productivas. ¿Qué es una pérdida productiva? Aquella actividad que no agrega valor. Entonces nuestro foco está en enseñar, ¿sí?, cómo esas personas aprenden a darse cuenta de que acá hay una pérdida productiva, y si hay una pérdida productiva, como su nombre lo indica, la puedo eliminar o reducir y voy a tener un mejor resultado. En pantalla ven un círculo que representaría el 100% de las actividades que hacemos en la organización, en los procesos o en las personas, y un porcentaje muy bajo de ese tiempo estamos agregando valor. El ejemplo muy sencillo, para que tengan la posibilidad de visualizar este problema, es que al operar una máquina uno carga, opera y descarga. El momento de operar, donde toca el botón, está el golpe, es el agregado de valor. La carga, la descarga, el traslado son consideradas pérdidas. Mientras yo las pueda reducir, voy a tener más eficiencia en mi proceso con la misma tecnología. ¿Cuál es la característica distintiva de este modelo de producción japonesa? Es que aprendió a ponerle nombre a los problemas, ¿sí? Entonces, al ponerle nombre es más fácil para las personas identificarlos, y por eso habla de pérdidas productivas. Este es el concepto núcleo de toda la filosofía, y de ahí en adelante muchos conceptos. El otro concepto de importancia o relevancia es que nosotros no miramos los recursos, ¿sí? Uno podría decir, quiero sacar más eficiencia de una máquina, o quiero sacar más eficiencia de una persona, o puedo sacar más eficiencia de un material, si lo viéramos netamente por recursos. No, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es cuánto le cuesta a una orden de producción atravesar nuestros procesos con esos recursos. A lo que a nosotros nos interesa es, desde que yo emito un pedido a la planta, cuánto tiempo tarda en que ese pedido se transforma en una venta o en un resultado económico. Entonces el foco es cuánto le cuesta a esa orden de producción, a esos materiales, atravesar toda la planta y transformarse en un resultado que es vendible o entregable. Entonces nosotros ponemos el ojo en ese lugar y no en las eficiencias individuales de los recursos. Es muy importante entender esto, porque es muy importante que en base a estos conceptos nosotros transferimos conocimientos, la gente aprende a estudiar de una manera diferente los procesos, y ese aprendizaje es el que les permite a las organizaciones crecer y tener una transformación en el tiempo. Si uno viene viendo la lógica de la charla, va a ir viendo que con Kaizen estamos entregando algunos conocimientos que nos permitirán estudiar de una manera diferente los procesos en pos de la productividad. Bien. Cuando hablamos de los conceptos, después vienen las metodologías. Ok, listo, yo aprendí a identificar, yo entendí que lo que tengo que mirar es esto, ¿cómo lo abordo? ¿Sí? El plano de abordaje, que es muy conocido desde el aspecto japonés, son los 3 G, ¿sí?
Esos 3 G tienen que ver con cómo recorrer el piso de planta. ¿Dónde ocurren los problemas? ¿Sí? Yo no puedo hablar de un problema productivo sin estar en la planta. Experimentar y entender, no puedo hablar de un problema si no entendí el fenómeno, cómo ocurre, dónde ocurre, en qué característica ocurre, etc. Y no puedo opinar de un problema si no tengo información objetiva, ¿sí? Entonces, vean que en el plano de la metodología, las personas que trabajan en los procesos tienen que aprender a hacer este ejercicio. Voy a ir a donde está el problema, voy a experimentar ese problema, lo voy a entender, voy a charlar con las personas que conviven con ese problema y voy a tomar información objetiva de ese problema, ¿sí? Y después hay metodologías para trabajar en la rutina, en el día a día, cuando llego a mi puesto de trabajo, cuando llego a mi proceso, cuando llego a mi actividad, que se llama la gestión de la rutina, estandarizar la tarea, hacerlo. Y después la gestión de la mejora. Con esto le damos sustento a las organizaciones a avanzar, ¿sí? Bien. Pero, ¿dónde está la situación en la que queremos profundizar? Que acá viene la parte del sistema de diálogo. Nosotros a las organizaciones con las que trabajamos, en su conjunto mayormente pymes, le estamos entregando el paquete de conocimientos que entendemos hizo exitoso al modelo de producción Toyota, un modelo de producción de base japonesa, y entendemos que eso va a dar un resultado positivo a las organizaciones, ¿sí? En un punto es comprar un conocimiento y traerlo a la Argentina e intentar instalarlo, ¿sí? Entendiendo que ese conocimiento está compuesto por componentes que tienen que ver con conceptos, cuestiones de la ingeniería, cuestiones de la manufactura, ¿sí? En una idiosincrasia japonesa a una cultura argentina. La mayoría de los tecnólogos, ¿sí?, suelen enamorarse de estos conceptos que son muy difundidos del modelo de producción japonesa, reconocen que el aspecto cultural es muy importante y vienen e intentan instalarlo, en este caso en Argentina, pero vale para todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, estamos comprando el conocimiento ingenieril, pero no el contexto en el cual ocurre. Si bien el contexto es parte de la cultura, no hemos analizado hacia el interior de las organizaciones qué cosas permitieron que esos conceptos sean adoptados. Si me han escuchado hasta este momento, lo más importante es que nosotros le damos esos conceptos a las personas. Y la pregunta es, ¿logramos que esas personas se interesen por esos conceptos y de verdad lo hagan en pos de una mejora de la organización y en pos de una mejora individual? Entonces, el sistema de diálogo es una cuestión que intenta describir hacia el interior de las organizaciones qué acuerdos tienen que estar para que esos conceptos sean realmente aceptados, ¿sí? Y hacia el exterior de las organizaciones, qué acuerdos a nivel sindical, gubernamental, hacen que eso sea posible, ¿sí? Todos sabemos que comprar una tecnología, en este caso Kaizen, e instalarla en otro lugar, puede salir bien o puede salir mal, pero eso dependerá puramente de las variables de contexto, como a nivel global, ¿sí?, a nivel industrial y a nivel local dentro de la organización. Bien. Japón esto lo tenía muy en claro, y lo que no solemos ver cuando miramos los procesos de Kaizen es qué hizo Japón para que eso de verdad sea adoptado. Todos sabemos el resultado. Japón fue emblema y es emblema en términos de productividad y calidad, pero no sabemos qué ocurrió en su historia, ¿sí? Para entender a una tecnología hay que entender un poco la historia. En particular, lo que planteó Japón después de la posguerra es este modelo, ¿sí? Un modelo en donde el valor agregado por las organizaciones tiene que ver con la generación, ¿sí?, de valor en conjunto entre trabajadores y empresa. Y que ese valor agregado debería ser retribuido en ambos aspectos, como ingreso a los trabajadores y como ganancia a las empresas, ¿sí? Entonces lo que plantea un esquema de beneficio mutuo, ¿sí?, para que las personas que componen las empresas y los empresarios
tengan beneficios compartidos y puedan trabajar colaborativamente en objetivos comunes como la productividad. ¿Sí? Entonces hay un primer punto de partida que no tiene que ver específicamente con la tecnología, sino con los acuerdos en términos de sociedad que hacen que después la tecnología sea adoptada de una manera más sencilla. Julián, ¿podemos ir redondeando? Sí, ya con esto ya termino. Sí. Y para que vayamos redondeando, esos acuerdos básicos que tuvo Japón fueron 3 conceptos a llevar adelante: el mantenimiento y la expansión del empleo, la cooperación en términos de diálogo y la distribución equitativa de los beneficios. Eso hizo que fuera posible adoptar esa tecnología. Nosotros, ¿sí?, a nivel de Argentina, hicimos un ejercicio de cuáles son las variables de contexto que tienen que ocurrir a nivel Estado, educación, infraestructura, sindicatos, y cómo podemos hacer que eso dé sustento, que esta tecnología sea implementada acá. Y los pilares que creemos que son fundamentales para que eso ocurra dentro de las organizaciones son adoptar los esquemas de la mejora continua, ¿sí?, garantizar la sostenibilidad del empleo, ¿sí?, desarrollo del entramado productivo, acuerdo entre empresas para crecer colaborativamente, ¿sí?, la cultura colaborativa hacia la organización y los procesos de innovación. Ya cerrando con esto último, van a ver ahí a la izquierda una publicación en la página de LinkedIn, específicamente en el apartado de tecnología de gestión, está todo el desarrollo y el contenido de lo que les acabo de contar, desde la tecnología hasta este recorrido más histórico. ¿Sí? Se van a encontrar con publicaciones por esto, como estas, si alguno quiere profundizar. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y quedo atento después para consultas. Muchas gracias, Julián, por la exposición y te ajustaste al tiempo perfectamente. Así que gracias doblemente. Bueno, vamos a continuar con el tema, con la experiencia de Acumar a cargo del licenciado Bruno de Alto. Creo que muchos de los que estamos acá lo conocemos y hace mucho. Está en estas actividades. Es actualmente el director general ambiental de Acumar y ha tratado de volcar toda su experiencia, todo su conocimiento para hacer un cambio dentro de Acumar, la manera de ver la relación entre el objetivo de limpiar el riachuelo con los problemas que las empresas tienen y cómo compatibilizar que ambas cosas estén funcionando juntos. Así que me parece muy interesante la experiencia de Bruno. Así que por favor, adelante. Bueno, gracias Carlos. Buenos días a todas y a todos. Creo que se está viendo la presentación. Sí, se ve. Es tal cual. Bueno, a ver si corre. La otra parte importante es que a veces no corre. ¿Corrió? Sí, corrió. Perfecto, bueno, ya está. La parte técnica está superada. Ahora trataremos de darle contenido. Esto de la cuestión de la innovación en tecnología desde el lugar de la gestión pública, de hecho yo estoy ejerciendo un cargo público, son las reflexiones que las tenía de antes. Evidentemente, bueno, soy gestor tecnológico, trabajo en la universidad y trabajaba en el INTI hasta que, bueno, fui convocado a Acumar. Eran temas de preocupación y de hecho, bueno, acá les muestro un artículo que fue publicado en el 2020, donde en la Universidad de Plata, en esta revista, tuvieron el buen gusto de invitarme a escribir y escribir sobre sustituir futuro, las compras públicas de tecnología e innovación, donde claramente expreso el marco teórico de lo que voy a explicar, lo que después terminó siendo la oportunidad de hacer en la práctica lo que había escrito o lo venía pensando. Y que claramente también aprovecho estos minutos para hacer el homenaje que siempre que hace cada tanto a Aldo Ferrer, quien en sus últimos años estuvo machacando este concepto, ¿no?
de que no alcanza con hacer sustitución de importaciones, porque en eso efectivamente se está comprando pasado. Lo que hay que hacer es sustituir futuro, acercando el desafío tecnológico y el Estado protagonizando esa dinámica. Entonces, estas reflexiones que se plasmaron en el artículo son las que van a dar contenido, marco a lo que voy a contar ya como un caso específico que nos está tocando hacer. La línea del pensamiento del artículo explica lo que son las compras públicas de tecnología e innovación, que ni siquiera es un invento nuestro, por supuesto se hace en otros lados, inclusive en algunos países de la región, y que en el artículo yo pedía que el marco normativo de las compras públicas está muy limitado a comprar ofertas existentes en el mercado, es decir, justamente el contrasentido de la innovación es comprar cosas que ya existen. En ese sentido, el Estado generando demandas a partir de problemas puede inducir a que se genere esa innovación y facilitarla, fundamentalmente en el aspecto más complicado, cuál es el de financiar el desarrollo. La empresa innovadora tiene dificultades para hacerlo. En ese sentido, bueno, hemos avanzado, en este momento se está discutiendo en las legislaturas nacionales, creo que es en diputados en donde está, revisando la ley de compra argentino, donde hay un capítulo de compra de tecnología e innovación justamente. Así que en ese sentido estamos dando un paso. También en el artículo reflexionaba, bueno, además de tener o no tener un marco normativo, que hoy todavía no lo tenemos, que nos favorezca, y justamente después le voy a contar las dificultades que tuvimos para llevar algunos proyectos por no tener ese marco normativo, reflexioné cómo se puede hacer de la gestión pública para, a pesar de no tener marco normativo, generar alguna demanda de innovación en tecnología. Entonces, a esto me pongo ahora a explicar. Nosotros, revisando algunos procesos, ACUMAR es un organismo tripartito, con su objetivo principal el saneamiento de la cuenca Matanza-Rachuelo. Yo soy director general ambiental y tengo a cargo varias de las tareas relevantes ambientales. Ahí sí, me voy a inscribir en dos que son muy relevantes, que es el monitoreo de las variables ambientales y el control industrial. Entonces, viendo estas actividades como funciones, revisando algunas cuestiones de mejora de calidad de esos procesos, saltaba a la vista a una actualización metodológica y en función de eso una actualización tecnológica. Y comprar tecnología. Entonces, cuando el funcionario público tiene que comprar tecnología, tiene la posibilidad, por supuesto, de acudir a la tradicional compra pública, un pliego, necesito tal sensor, necesito tal equipo, tal prestación de servicio, y listo. Y cumplimos muy bien, y nadie nos va a decir nada, y compramos, y seguramente mucha de la tecnología va a ser ya estandarizada. Es más, voy a tender a pedir lo que conozco, para estar seguro. Nadie por ahí va a pedir lo que desconoce. Sin embargo, vuelvo al concepto teórico, bueno, nosotros no estamos siendo gestores tecnológicos, teniendo un compromiso político, una visión nacional, un compromiso con la industria propia y fundamentalmente con la tecnología que se produce en el país. Cuando se está en ese proceso, uno puede hacer una cosa u otra. Bueno, nosotros decidimos en algunos casos hacer la otra, que es el camino de plantear un problema, plantear una demanda y que se consolide a una contraparte tecnológica industrial que pueda proveer la solución, que además va a estar totalmente adaptada a un determinado tiempo y lugar, porque la cuenca en este caso tiene un tiempo y un lugar. Hoy como está, y es esa cuenca en particular, que no es igual a otras, por determinadas características que hoy no la voy a desarrollar porque no es el tema de interés, de hablar de la cuenca. Entonces, en el tema de nuestro proyecto de
transformar todo el monitoreo de las variables ambientales que ahí están citadas, agua, napas subterráneas, aire, meteorológicas, hidrológicas y control industrial, captadas con equipos online, transmitidos y interpretados los datos y puestos en valor. Si bien teníamos algunas de estas variables funcionando, no todas estaban online, algunas estaban, había que levantar datos en forma manual, y tampoco estamos cubriendo toda la cuenca y tampoco estamos cubriendo todos los servicios que ahí están descritos. Entonces, transformando eso en un solo sistema, SINCA es el nombre de ese sistema, Centro Integral de Monitoreo, y en distintos elementos ver dónde se podía hacer esto que yo les estoy planteando, es decir, buscar alianzas estratégicas con socios tecnológicos para desarrollar productos tecnológicos, fue uno de los caminos elegidos. Apareció también sobre la gestión un problema que fue creciendo mucho, que es el tema de los olores, fundamentalmente de fuentes industriales, en algunos casos también de vuelcos cloacales. Entonces, esto se traduce en malestar vecinal de la población. Entonces, estamos atendiendo también tecnologías propias para poder detectar olores en función de lo que le pasa al vecino. Y finalmente, control industrial, que es donde yo me voy a detener y desplegar ahora. Miren, nosotros controlamos vuelcos industriales en función de que tengan un cierto parámetro para que no agreguen contaminación al cauce Matanza-Riachuelo en cualquiera de sus variantes, arroyos o el caso principal, desagües pluviales y cloacales que también a veces se hace. Esto es un estudio previo, usamos esto como elemento didáctico, lo que están viendo en el gráfico son 54 mediciones, una por semana, a un frigorífico. Fíjense en la dispersión de la medición, muy alta, producto seguramente de un proceso bastante irregular, no controlado, y que trazamos dos rayas horizontales. El naranja, el de abajo, es el máximo permitido, el de la norma nuestra, ¿no? Unos 30 dBO, que es una de las variables que nosotros medimos. Demanda biológica de oxígeno. Exigimos que ese valor sea bajo porque justamente es materia orgánica, se vuelca al río, que termina consumiendo el oxígeno desaparece del río y hay problemas, por supuesto, por eso. Entonces limitamos ese vuelco. Fíjense que si yo hubiera hecho no 54 mediciones, una sola, que es lo que habitualmente se hace en la industria, una medición cada tanto, es muy aleatorio lo que me hubiera dado como resultado. Pude haber pasado por la medición número 1, que me dio bien, entonces hubiera obviado el seguimiento de este establecimiento porque la medición me dio bien, o en otros casos peores me hubiera encontrado situaciones bastante graves. Sin embargo, ninguna de las dos es representativa de lo que ocurre. El promedio es la otra línea. Esta situación azarosa, por supuesto que hay más lecturas de las inspecciones y el monitoreo que ver cómo funciona la empresa, pero definitivamente si nos manejamos por las mediciones, nunca una foto representa la película. Y en el caso de plantearnos a quién le vamos a poder plantear la observación en forma de película, le voy a señalar con qué criterio nos manejamos. Nosotros decidimos hacer un monitoreo automático con una tecnología que brinda por lo menos 5 variables: caudal, pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad. El equipo se conecta en lo que nosotros llamamos a la cámara de toma de muestra, que es un dispositivo que hay que armar bajo nuestras normas para que sea estandarizado, único y garantice que lo que se mide ahí es lo que realmente se está procesando en el establecimiento. Genere una lectura, la transmita a través de 3 sistemas, vía celular, LoRaWAN o satelital, garantizando que nunca falte señal. Y finalmente es leída en lo que nosotros llamamos el Centro Integral de Monitoreo Ambiental, el CINCA, que se está construyendo y es un edificio de este tipo como estamos viendo ahí en la foto, más o menos de esa característica.
Esto es lo que estamos planteando y este es el problema que tenemos y hemos decidido que estos equipos que van a estar colocados en las industrias se desarrolle en Argentina. Cuando sea el momento de reglamentar su uso, haya oferta nacional, por lo menos, y que además tenga características de transmisión y de precisión y de medición acorde a las que nosotros necesitamos para poder controlar la actividad. Entonces va a haber una reglamentación describiendo eso. ¿A quiénes se lo vamos a pedir? El conocimiento intenso de la cuenca nos hace hacer un ranking de establecimientos. Nosotros hablamos de carga másica, es una composición, una relación entre caudal y concentración del contaminante que está permitido volcar. Es decir, que no solamente es la proporción del contaminante, sino disuelto en qué volumen de agua. En ese sentido, nosotros hemos hecho un estudio del tipo Pareto o ABC, como ustedes quieran llamarlo, de ver cómo son los responsables de esos vuelcos y como siempre, Pareto acierta, dice que bueno, son muy pocos los que generan los grandes efectos y después son muchos los que hacen la contribución menor. Claramente, en una cuenca donde hay 5.300 administrados por nosotros, porque están en condiciones de afectar de un modo u otro el ambiente, 5.300 según el último registro del año 2018, ahora hay uno en pleno proceso. En función de la información que disponemos de esos establecimientos, podemos afirmar que solamente 7 vuelcan la mitad de la carga másica en DBO, 19 el 80% y 34 el 95%. Imaginen, y 41 el 99. Ahí no está marcado, pero... Entonces, claramente, controlar este puñado de empresas, unos 30, 40, 50, según cómo podemos fijar el objetivo en etapas, estamos controlando prácticamente toda la cuenca. Controlar significa que vuelca con o sin fuera de parámetros, eso es otra discusión, pero al menos si apuntamos, más allá que estamos trabajando para que se adecúen, todas están bajo la óptica de este sistema de monitoreo automático leído online y también leído por las empresas, porque también nos han tenido información que van a poder acceder y autorregularse, que es una de las expectativas que tenemos con todo esto. ¿Cómo estamos haciendo este proyecto? Bueno, hay una especie de layout raro hacia la derecha que dice que bueno, definimos la necesidad de monitoreo. En ese interín firmamos un convenio con la agencia de I+D+I, a cargo del querido Fernando Peirano. Acá ese doble paso que están mostrando nos explica cómo hicimos nosotros para poder participar de la presentación de un FONTAR, porque nosotros, algunos organismos como el nuestro, no puede contratar directamente una empresa. Tiene que pasar cualquier contratación por empresa por un sistema de licitación. Y nosotros, las empresas que estaban decididas a dar este desarrollo y podían hacerlo, son unas y no otras. Entonces, lo que resolvimos fue una relación, ¿no es cierto?, ampliada. Así que quien participa del consorcio público-privado es la Universidad de Almirante Brown, un grupo de empresas privadas, el CETEM, que es un centro tecnológico de AINRA, y nosotros a su vez conveniamos con la universidad. Entonces, de esta manera está garantizado la demanda y el desarrollo. Se presenta el consorcio al proyecto FONTAR para diseñar y desarrollar 9 prototipos de ACUMAR, lo cual nos va a permitir tener control absoluto sobre la tecnología que va a ser implementada en el territorio. Y en este sentido, prontamente reglamentar este monitoreo para estos establecimientos que les acabo de mostrar, que son en total 49, seguramente va a ser una implementación gradual, pensando por los más grandes y llegando hasta los medianos y logrando de esa manera cubrir prácticamente toda la cuenca monitoreada.
Estamos nosotros ahora en el 2022 con los prototipos en marcha. Seguramente septiembre, octubre lo estemos probando ya en algunos establecimientos, verificando todo lo que es la práctica concreta de cómo se usan, de cómo se instalan, cómo se generan los datos, para que finalmente tengamos certeza para poder lanzar la reglamentación y a partir del año 2023 obligar la colocación y al mismo tiempo también haber generado una capacidad nacional de oferta, que por supuesto nosotros no vamos a exigir que sean eso lo que se compren, pero podrán venir otros productos importados, pero bueno, básicamente nos garantizamos que hay una oferta nacional desarrollada y de hecho es un proyecto asociativo de un grupo de empresas. Acá un poco mostramos cómo se compuso el combo del ANR, cómo juega el ANR en todo esto, cómo nosotros cofinanciamos, y todos los actores que permitieron este proceso de compra pública de tecnología e innovación. No exento de dificultades, acá están los protagonistas, por ahí lo veo que están participando. Esto sale todo muy lindo para contarlo con la Filmina, pero fue un proceso muy largo, muy dificultoso, saltando obstáculos justamente por falta de leyes que nos permitan hacerlo directamente y construyendo esta arquitectura de convenios y de financiamiento para poder lograrlo, y también con la voluntad política de hacerlo, porque tranquilamente 2 años atrás habíamos hecho una licitación y se presentaba seguramente alguna empresa china. Y nosotros medíamos contentos y tranquilos, sin embargo, bueno, este camino largo fue la voluntad política nuestra de hacerlo. Y por supuesto se genera experiencia, capacitación, y el mercado de medición industrial online en cuencas o en recursos contaminados, sin duda puede ser un nicho de negocios para la industria argentina electrónica, sin duda, que es justamente lo que uno sabe, que Argentina puede competir en electrónica, que es una industria complicada para competir, y simplemente Argentina puede hacerlo en nichos específicos. Bueno, creo que cumplí más o menos el tiempo. Un lujo. Sí, muy bien, Bruno. Excelente. Un lujo, Bruno. Muchas gracias. El problema creo que soy yo. Bueno, Alberto, a ver si cumplís como tus colegas. Trataré. Colegas y amigos. Bueno, lo conocen Alberto, es gerente del proyecto de enriquecimiento de uranio por LACE, en la CONEA, un tema crítico. Sin embargo, nos hemos conocido hace bastantes años cuando estaba en otros temas, con temas como las placas fotovoltaicas, la análisis electrónica, en fin, cuando coincidimos en la USAM durante algunos años. Así que tiene una larga experiencia, ha ocupado cargos en varios lados, ha sido vicepresidente de CONEA, gerente de algunas de las empresas de CONEA, pero fundamentalmente creo que es muy importante su vocación y experiencia para la vinculación, como los colegas que lo precedieron. Y por eso está convocado hoy y lo escuchamos con atención. Alberto, adelante. Bueno, gracias. Sí, es cierto, Carlos. Nos conocimos allá en el Polo Tecnológico, en la UNSAM, y empecé a los ponchazos a trabajar de vinculador. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha bien? A trabajar de vinculador tecnológico y todas las experiencias. Hay un ruido ahí. La obsesión mía y de Carlos era transferir del laboratorio de tecnología a las pymes, a la industria, y la charla esta se va a centrar en la experiencia que tuve en grandes proyectos a lo largo de los años y dar algunas ideas después de 25 años de experiencia en este sentido, ¿no? A ver qué pasa, no baja el slide, qué interesante. Se trabó el slide. ¿Están viendo el slide? El slide sí, ahí pasó. Okay. Ahora Ahí sí. está. Bien. Voy a dar algunos tips y mi experiencia de vinculador tecnológico a los ponchazos al principio, y después hice muchos cursos y tuve muchas experiencias que voy a empezar a contar. Pero primero definamos innovación. Bueno, y una cosa que no dije, porque creo que la Argentina necesita pasar a la industria 4.0 rápidamente, entonces tenemos que aceitar mucho algunos tips y el rol del vinculador tecnológico. Bien,
Innovación. ¿Qué es innovación para mí? No es una invención o un resultado de I+D. La innovación, para mí y para mucha gente a nivel mundial, es esa invención multiplicada por la comercialización. Entonces, una innovación es algo que tiene éxito al salir del laboratorio y se comercializa. Por ejemplo, si yo tengo un invento o un paper excelente, no tengo una innovación, tengo un paper, un invento, una patente. Tengo una innovación cuando lo comercialicé en el mercado. Y entonces, ahí empieza la problemática ejecutivos y científicos. ¿Qué quiero decir? La invención en general, la invención, el invento, el paper, el nuevo proceso que uno publica en la revista a nivel internacional, se genera en el área de I+D, con científicos, ¿sí? Y la comercialización viene traccionada por los ejecutivos de la compañía, ¿no? Por todo lo que ustedes ven ahí, el área administrativa. Entonces aparece, no solo en Argentina, a nivel mundial, hay siempre una tensión entre estas dos áreas. ¿Por qué? Porque los científicos, aunque parezca mentira, están formateados todos a nivel mundial por la misma tijera. Y mire, eso lo descubrí hace unos 10 años cuando era gerente de área de investigación y desarrollo, y a mis gerentes y a los jefes les hice hacer un curso de mandos medios. Y este libro, que está publicado en Estados Unidos en la década del 70, cuando analizamos este capítulo, uno lee, por ejemplo, la función del investigador es, por tradición, engrandecer el conocimiento por el conocimiento mismo. Nada que ver con la comercialización. Otro concepto en Estados Unidos en la década del 70. Los descubrimientos de los investigadores deben comunicarse a otros investigadores para facilitar la verificación y el chequeo entre pares. Y lo más simpático, que lo he visto en la CONEA y en el CONICET y en las universidades, lo más simpático, porque ocurre hoy en día acá y en todo el mundo, es que la investigación científica tiene que ser libre, autónoma, y el investigador no debe estar sometido a imposiciones de ningún tipo. Bien, el conflicto en las compañías grandes se resuelve internamente dentro de la compañía. En Argentina o en otros países como Italia y Francia, donde hay muchas pymes, el conflicto ¿cómo se resuelve? Con un buen diálogo, una buena articulación, para que esa multiplicación, ¿no? Si usted tiene una inversión, 1, multiplica por comercialización 0, no tiene una innovación. Necesita multiplicar para tener innovación. Es el vinculador tecnológico el que está ahí. El que multiplica, el que permite el diálogo entre el área de I+D, que está en las grandes instituciones de ciencia y técnica, no solo en Argentina, con los equipos, los científicos, en el mundo pasa esto, en Francia, en Italia, necesita usted un vinculador. Bien, ¿cómo facilitar el diálogo entonces entre científicos y ejecutivos, ¿no? O entre el inversionista, el que tiene plata y quiere traccionar algo del laboratorio. Bien, lo primero que he visto a lo largo de los últimos años es que para facilitar el diálogo uno tiene que ponerse de acuerdo qué es un invento, qué es un prototipo, qué quiere la empresa. Entonces, ya se está usando mucho a nivel mundial y recientemente creo que la agencia en Argentina, en el PICT Startup, lo empezó a iniciar ante un comentario que hice, que estaba de evaluador final, son los grados de madurez tecnológica. Esto nace en Estados Unidos, en la NASA, en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Energía. Son los niveles de madurez tecnológica. ¿Okay? Después fue usado en el Horizon 2020 de la Unión Europea para firmar los contratos con pymes. Recién en el programa Marco de Investigación 2014-2020 lo adopta la Unión Europea para mejorar la innovación tecnológica en pymes. O sea, en los contratos entre pymes y laboratorios de universidades, del CNR, etcétera, meten en qué TRL va a entregar el laboratorio a la pyme. Fíjense, el ejecutivo allá arriba está en el TRL9, que es el sistema final probado, ya es el sistema que se vende. Y el científico está en el TRL1, que es Technological Readiness Level, que es grado de madurez tecnológica 1. Los científicos en general están del 1 al 3, al 4. Y después empieza a trabajar del 4 al 5, al 6, al 7, muchos los ingenieros. ¿Ok? Ustedes entre el 4 y el 5 está el rol del vinculador tecnológico. El vinculador tecnológico tiene que entender qué está ofreciendo el laboratorio y qué está pidiendo la pyme, que la pyme está pidiendo un 8, un TRL8, un TRL9. ¿Ok? Bueno, voy a hablar de un ejemplo que fue desde la oferta, pero resultó exitoso y llegó de TRL1, 2, mejor dicho, de 4 a 9, que son los paneles fotovoltaicos que hizo la Comisión de Energía Atómica
para los satélites argentinos muy exitosos como el de NASA, que es el SAC-D, que fue el primer satélite, y después la serie SAOCOM, que no solo puso los paneles fotovoltaicos, sino también puso las antenas muy innovadoras que se fabricaron acá. INVAP es la empresa que integra el satélite, lo fabrica. Es como nosotros somos como proveedores de partes de una empresa automotriz que integra. La empresa que integra los satélites y los fabrica y los testea es INVAP. Pero nosotros hicimos esto. ¿Cómo nace esto? Bueno, ahí me van a ver a mí con la foto con una celda solar, la primera celda solar argentina del año 94. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros mostramos desde afuera que éramos capaces de tener un TRL, un TRL4. Pero ahí fue cuando nos llama la CONAE, cuando ve que teníamos algo en la mano, nos llama el doctor Barotti y nos pregunta, ¿quieren participar del primer satélite argentino? Que es el que ven ahí a la derecha, con la flecha amarilla, está el primer satélite argentino con celdas solares fabricadas en la CONEA. Pasamos esa prueba de fuego y después vinieron los contratos. ¿Qué quiere decir? Ahí vinieron los contratos, vino el éxito, acá ven el equipo de trabajo. Cuando ven acá el equipo de trabajo que hizo los paneles, se dan cuenta que la innovación no es como a veces nos venden en algunas películas, un científico con grandes anteojos en un garage, no. Es mucha gente trabajando mancomunadamente, que es otro problema, grandes equipos de trabajo cuando uno hace proyectos de alta tecnología. Ahí estamos en el lanzamiento en SpaceX, donde se lanzó el SAC-D. ¿Cuáles fueron las experiencias aprendidas? SAC-D no, el SAOCOM 1A, que tuve la suerte de ir a ver el lanzamiento en SpaceX. Las experiencias aprendidas acá fueron que si usted muestra algo desde la oferta del laboratorio, puede ser que despierte la demanda de alguien inteligente, digamos, de un organismo inteligente que dice compro en el Estado y no compro los paneles afuera. Ese fue el doctor Barotti y la CONAE, la compra nacional. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Quién nos ayudó a atravesar el Valle de la Muerte? ¿Qué es el Valle de la Muerte? Es un concepto general que es pasar del laboratorio del TRL4 a la producción TRL9. ¿Ok? El Valle de la Muerte, este slide se lo saqué a todo un área de la Comisión de Energía Atómica francesa que se llama Recherche Industrial. ¿Qué quiere decir? Investigación industrial. Ellos investigan 1.500 personas en la Comisión de Energía Atómica de Francia, transfieren tecnología a pymes. Y el problema que tienen, que vieron está en inglés, que los gobiernos y las universidades invierten en general, la agencia, organismos externos, en los primeros TRL. Pero el sector privado quiere que uno llegue a que le dé el TRL 7, el 8, el 9. Bueno, ese gap que hay en el medio, ese gap es el problema de financiación que existe. Entonces, el vinculador tecnológico, una problemática que tiene es explicar cuánto falta, cuántos TRL, ¿no? necesita, porque el empresario en general quiere que le dé un TRL8, un TRL9, ¿ok? Entonces ahí hay un diálogo importante que sugiero que los transferidores de tecnología tengan en mente siempre, y lo deben tener, el problema de los TRL. En el caso nuestro, nosotros teníamos las máquinas, en el caso nuestro de las celdas solares, ¿no? Estaban las máquinas mínimas para hacer una celda solar. En el 94 hicimos una oferta, mostrando en distintos lugares, hicimos difusión de la tecnología, y después vino la demanda de CONAE, y ahí empezó a funcionar el grupo. Hubo un crecimiento lento y después hubo un crecimiento rápido, y se logró, con el poder de compra del Estado, como dijo Bruno, hecho por la CONAE y por INVAP, lograr que la Argentina hoy tenga en todo su conjunto paneles solares para satélites y antenas fabricadas de un laboratorio. Pero fue desde la oferta, y con una inteligente demanda y poder de compra del Estado. Otro proyecto también que me tocó participar desde el inicio fue narices electrónicas, olfateadores y sensores de gases. Vino desde la oferta. ¿Por qué? Yo en esa época trabajaba con un laboratorio italiano y estaban haciendo sensores de gas para narices, no, para sensores de gas para monitores de gases. Este es el sensor de gas. Entonces nosotros empezamos acá en Argentina y armamos la primera nariz electrónica. Y la mostramos que están los sensores de gas ahí donde dice cámara de sensores. Hicimos un esfuerzo con muy poco presupuesto con la Universidad de San Martín, el área ambiental, y con la CONEA, y fabricamos esa naricita. Mostrar un prototipo nos sirvió mucho, lo presentamos en una conferencia mundial, le llamamos Pampa Nose, fue muy simpático, y fuimos de los primeros en el mundo que armamos una nariz electrónica, había unos 10 países que tenían. Después nos dio mucha difusión, ¿no? Haber salido en la tapa de La Nación, porque habíamos hecho una nariz electrónica para olfatear
¿cómo se llama? Para la industria cervecera, para ver el control de calidad para Quilmes, habíamos hecho un contrato. Después vino una empresa que nos pidió, y ahí vino la demanda de una empresa que nos dijo, desarrollen una nariz electrónica, que es la Pampa Nose 3, para detectar frescura en la pesca que tenemos, porque hay 1000 barcos que pescan en alta mar, sería bueno ver olores, porque a veces los pescados tienen olor, o a elementos de limpieza del barco, o aceites. Desarrollamos esa nariz, la transferimos, pero no, el empresario quedó contento, pero no buscó el mercado. O sea, la comercialización no la hizo. Después vino una demanda también de una facultad que tenía una nariz muy linda, que es la norteamericana, que ven ahí a la derecha, que se llama Cyrano Nose, que la habían comprado, pero no le funcionaba para lo que querían, que era las plagas y los insectos son atraídos por el olor de las pasturas. Esa nariz muy linda que la tuvimos acá en observación, no le funcionaba y le armamos la AgriNose, que funcionó y vendimos 2, ¿ok? Como grupo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién nos ayudó a pasar el gap acá? Y acá el gap lo ayudó la demanda, pero era poca plata. Hay veces que la demanda, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos cuestan varios millones de dólares. Acá las narices las vendimos, creo, del orden de 10.000, 15.000 dólares, y lo financió la Facultad de Agronomía porque le costó 5 veces menos que la nariz norteamericana, que no le servía. Y nos pidieron 2 narices. Bien, y ahí funcioné yo como vinculador tecnológico, pero fue importante el diálogo entre los científicos y el grupo. Bueno, la historia del grupo hizo que se desarrollaran muchas narices sobre demanda después, pero primero hubo una oferta, una difusión en los diarios, ¿no? Ahí ustedes ven varias narices, las del medio, fue muy gracioso porque las usamos, fuimos de los primeros en el mundo, y le va a interesar a Bruno porque yo sé que charló con los muchachos, la usamos en el año 2007, que salió el paper científico más citado que tengo, miren qué casualidad, porque olíamos los olores de la cuenca Riachuelo Matanza, que estaba financiado por el área ambiental de la Universidad de San Martín, que yo también soy profesor, y escribimos varios papers. El paper más citado que tenemos, que tengo yo, o sea que es un invento, algo que se usó, pero todavía no es una innovación, porque todavía lo usamos nosotros como cosa científica, ¿no? Y funcionó, digamos, en el año 2008. Salió una empresa acá, que puede ser llamada prima nuestra, una empresa hermana que se incubó acá en el INTI, en la FAN, no en el INTI, no en el campus de la universidad, en la FAN, de olfato electrónico. Pero no quiero ahondar, quiero analizar acá. Entonces, ¿cómo fue este otro ejemplo? Hubo primero una financiación desde el Estado, la financiaba el proyecto bilateral con Italia, la universidad y la CONEA. Y hubo toda una etapa que nosotros como grupo mostrábamos, hasta que una empresa, SAD Ingeniería, nos pagó un PID y le entregamos una nariz. Bueno, lo que le interesa en general rápidamente al empresario es tener el TRL9. Los diálogos con el empresario eran muy estresantes para mí, que yo era el vinculador del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Después aprendí mucho, y acá lo que les puedo mostrar, que toda la trayectoria esta fueron como unos 15, 20 años, narices electrónicas, y hoy en día el grupo ha pedido, este grupo hace narices electrónicas, pero no es un gran mercado. El gran mercado, Ignacio se acuerda muy bien, que no había mucho compre nacional, lo quiso impulsar Tulio del Bono, en los sniffers de aeropuertos. Nosotros, bueno, estuvimos muy a punto de sustituir importaciones ahí, pero eso es una historia tan larga que no se las quiero contar ahora, que tiene que ver con el ecosistema, que no existía compra nacional y había muchos lobbies de compra al extranjero, pero nosotros tuvimos la capacidad, y casi todos los aeropuertos de Argentina y de Latinoamérica tenían sniffer para drogas y explosivos. Bueno, hay veces que se pierde, por más que uno esté de vinculador, porque el contexto no lo facilita. Y acá otra nariz que quiero mostrar, que está en TRL9 también, está a 4.000 metros de altura, que es una nariz que se nos ocurrió cuando fui gerente de área. Sumé un grupo que estudiaba volcanes junto con el CGMAR y desarrollamos un monitor de gases para alerta temprana de las erupciones volcánicas, porque parece que los volcanes algún par de días antes empiezan a oler distinto, liberan distinto. Entonces ya tenemos la generación 5 que ven ahí, funcionan con conexión satelital, etc. O sea, exige mucha paciencia a veces, bueno, esto se lo dejo para otra charla, los sniffers de drogas y explosivos. Exige mucha paciencia del vinculador, a veces, y yo lo he vivido en carne propia, en entender qué quiere el empresario, que lo quiere ya ahora barato para vender, y el científico.
El problema es que la cultura académico-científica, el time to market no existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la carrera científica? La carrera científica es esto: uno estudia física, ¿no? Hacia arriba la vertical es la intensidad de conocimiento en un área. Usted estudia física y va subiendo en la pirámide esa hasta el máster y tiene una noción general. El PhD, en un tema del eje X, usted tiene una máxima intensidad. Y usted cuando llega al máximo, ahí quiere, la mayoría de los científicos están como entrenados para agrandar el conocimiento. Y si pueden, llegar al premio Nobel, ¿no? El premio Nobel se encuentra arriba. Ahora, cuando uno hace tecnología, ¿sí? El premio Nobel se encuentra un conocimiento no descubierto ahí arriba. Entonces, cuando uno llega a la punta acá y es científico, investigación libre, muchos quieren llegar ahí. ¿Qué es hacer tecnología? Hacer tecnología es, cuando uno se gradúa, ven las manchas naranjas, uno para llegar rápido a un TRL que le interese al industrial, tiene que saltar y leer multidisciplinariamente varios temas y sentirse un chapucero, porque usted lee algo ahí en biología o en química, pero no leyó todo lo de abajo, porque la tecnología exige tiempo. ¿Por qué? Porque el recorrido del Valle de la Muerte lo tiene que hacer lo más rápido posible, porque la ventana de oportunidad tecnológica hace que una tecnología pueda ser considerada como un material perecedero. Otra cosa que uno lucha en los grupos científicos, son grupos científicos, ¿ven? Cada uno tiene su norte, ¿ven su flechita? Eso es un grupo científico en un área de I+D. Cada uno tiene su tema de tesis y después trata de ser el mejor. En un gran proyecto, usted tiene que estar más o menos orientado, todos en el mismo sentido. Bueno, eso es lo que pasa constantemente en una cultura y en la otra. El científico, usted los pone a trabajar en un gran proyecto y los trata de orientar, los libera un mes, 2 meses, y a la larga empiezan a inventar otras derivaciones, y el problema es que usted pierde dinero y tiempo, y la innovación es muy vinculada con el mundo del dinero y del tiempo. Reflexiones finales y propuestas. Entonces, desde la demanda, si usted es un articulador científico y encuentra algo, un invento, un paper, que no es una innovación, desde la demanda, como vinculador tiene que primero definir bien qué TRL está el laboratorio y qué TRL le pide el empresario, porque le puede pedir un 7. Y desde la oferta, si usted tiene un prototipo para mostrar al inversor, en general, otro problema que no hablé y le quiero contar en mi experiencia es el líder de jefatura de un proyecto de innovación. Usted tiene en general, un jefe tiene porcentajes de autocrático, democrático, dejar hacer y carismático. Y esto está ya estudiado mucho, hay otros niveles, otros estudios psicoanalíticos de lo que es un jefe. Para mí, para ser exitoso en un proyecto de tecnología, el líder del jefe tiene que tener una combinación de carismático, democrático y mucho de autocrático. Esto está estudiado, no es un invento mío. Ahora, cuando uno dirige un proyecto de investigación, tiene mucho de carismático, de democrático y mucho de dejar hacer. Entonces, un error muy común en organismos públicos es pensar que el gran científico, ¿sí?, va a dirigir un gran proyecto. No, no lo puede dirigir. Puede ser la tumba del gran científico, perder dinero y tiempo y no llega a nada. Tiene que haber incentivos económicos a los que trabajen el gran proyecto, porque están dejando, si es tecnológico, están dejando de publicar, están dejando muchas cosas. Entonces tiene que haber incentivos económicos, un porcentaje, 20, 30% más de lo que ganaban, y un manejo ágil de fondos, que lo tiene que hacer el responsable del proyecto. Y un proyecto de gran tecnología, para mí, para que sea exitoso por lo que he visto, tiene que tener un combo entre científicos, muchos ingenieros y técnicos, y pocos ejecutivos y administrativos. Ese porcentaje que ustedes ven ahí. Y bueno, finalmente, quiero agregar algo, quiero recordar que, nuevamente, fue muy rápido, que una tecnología específica tiene una ventana de oportunidad de tiempo para entrar en el mercado. Y en el caso de las tecnologías sensibles, como enriquecimiento de uranio, vectores para poner en órbita satélites, agregaría que tienen una oportunidad dada de la coyuntura geopolítica de nuestro país. La única oportunidad, pienso yo, que tenemos para sumarnos a la industria 4.0 es poner a todos los organismos de ciencia y técnica con capacidad innovadora en sus recursos humanos. ¿Qué quiere decir innovadora? Que pueden tener papers o inventos y una adecuada infraestructura de equipamientos, trabajar de manera sistémica en la transferencia de tecnología a las pymes. Y ahí entra el rol del vinculador tecnológico, porque está separado, como ya vimos, el laboratorio del que requiere, que es la pyme.
Y yo pienso que la CONEA, con lo que conozco, podría ser un factor clave en el desarrollo de Argentina en la nueva industria 4.0, poniéndose como gran objetivo la CONEA ser catalizador del desarrollo industrial de muy alta tecnología. Bueno, muchas gracias y fue muy rápido. Bueno, gracias Alberto, muchas gracias. Resultó muy interesante, me resultó muy interesante la charla, las 3 charlas. Lo que nos faltó para este seminario, y vamos a tratar de llevarlo en el próximo, es la visión de un empresario. Que nos ayude a ver desde ese punto de vista. Pero hemos tenido desde la visión de la institución relacionada con la industria, el INTI, el tema del diálogo industrial como un desarrollo propio. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Después el tema de la compra del Estado, desde 2 puntos de vista. Uno, desde el Estado que compra, que es el caso de que nos presenta Bruno. Y el otro es el Estado, la compra del Estado que vende, que es el que nos presenta Alberto, y todos con cuestiones exitosas. Yo creo que la diferencia sustancial que puedo mencionar en los últimos, digamos, 25 años, en que estoy más o menos atento a estas cuestiones, es que ha cambiado de casos, de algunos casos exitosos, a comienzos de una actividad sistemática que empieza a tomar envergadura, empieza a adquirir algo de camino, siempre más lento que lo que deseamos, pero empieza a adquirir algo de camino y estamos en dirección a armar un sistema efectivamente de innovación. Me gustaría abrir a las preguntas y a los comentarios de los participantes. Creo que hay más de 60 participantes, así que sería interesante algunas preguntas, algún punto de vista. El horario tope que tenemos nos da suficiente margen, que es las 12. Antes de las 12 tenemos que cortar. Pero me gustaría que levanten la mano o a través del chat hagan las preguntas, y le pido a Fernanda que administre el tema de las preguntas, que está con mejores soluciones tecnológicas que yo hoy. Sí, Alberto Orioso pidió la palabra. Bueno. Sí, buenos días a todos y todas. Bueno, muy buenas exposiciones. Tengo una pregunta para Julián del INTI. Tengo una aclaración, Julián. Vos diste un porcentaje de personas que conocían el Kaizen. Estoy recordándolo, era un 50% que no, un 40 y pico que sí, pero no, y un 4% que entiendo que lo aplicaba o quería aplicarlo, digamos, ¿no? Ese es el porcentaje que yo escuché, porque creo recordar. El comentario que quería hacerte y la pregunta está referida al hecho de que, además del Kaizen y de los japoneses, hay un mundo, ¿no? O sea, digamos, yo estoy coordinando un programa de transformación digital y hay muchas maneras de gestionar procesos de negocios, por ejemplo, el BPM, ¿no? BPM, donde es un sistema que modela, automatiza, mide y optimiza, ¿no? Y genera también una mejora, digamos, obviamente una mejora continua, ¿no? Entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque si no, a veces cuando aparece así ese 4%, se instala como la idea como que las pymes, digamos, no, digamos, tienen un bajísimo nivel o de innovación o de gestión, ¿cierto? Y yo, por la actividad que hacemos y en el territorio y la visita a las empresas, encontramos un nivel
bastante mayor a ese 4% de empresas que automatizan sus procesos internos, no solo los de fabricación, sino los procesos de gestión. Entonces, la pregunta era si ese 4% es específicamente, ustedes preguntan si conocen el Kaizen y si además le incluyen si conocen algún otro proceso de optimización y automatización de negocios. Bien, bueno, antes que nada, Alberto, muchas gracias por la pregunta y en términos futbolísticos al hueso y está muy bien. Primero, aclaraciones de la base de esa estadística. Nosotros hicimos un proyecto muy grande en el 2019 que implicaba el alcance de unas 200 empresas, ¿sí?, en términos de convocatoria, y 100 con las que efectivamente trabajamos los procesos de mejora. Para que sepan un poco más del dato, en el alcance de la provincia de Buenos Aires, en todo su territorio y extensión, y las empresas que contestaron andan alrededor de entre 50 y 150 trabajadores, para más que la descripción de una pyme, sino el tamaño de la organización que contestó. La pregunta era específica sobre la temática de Kaizen. Comparto mucho que no es la única temática de relevancia para que una organización crezca y se desarrolle en el tiempo. Incluso nosotros trabajamos con el enfoque que comentaba, que en sí es el enfoque del TPS, el Sistema de Producción Toyota, pero hay otros tan válidos como las buenas prácticas de manufactura u otros, ¿sí?, o de World Class, etc. Hay miles de modelos de gestión, ¿sí? Nosotros lo que ponemos como relevancia es que un modelo de gestión es necesario para todas las organizaciones. Después acá ya empieza a haber particularidades del territorio y lo que uno suele ver. Y ya pasa a una opinión más subjetiva. Yo suelo ver en el territorio, en la recorrida y en los trabajos que hacemos con la empresa, que no están tecnificadas ni profesionalizadas en líneas generales. Hay muy buenos procesos de innovación en algunas empresas, pero en la mayoría en la que nosotros trabajamos, que es este mundo que contaba entre 50 y 100 trabajadores, le falta aprender un montón de cosas para ser o más eficiente, o más productivo, más competitivo y demás. Y es indistinta del modelo de gestión o de la tecnología. ¿Sí? La mayoría de las empresas nacen como emprendedores que desarrollan buenos productos, pero a nivel de gestión tienen sus debilidades. ¿Sí? Para nosotros lo más importante es que adquieran prácticas que las dejen desarrollarse en el tiempo. Y eso es muy, muy difícil. Por nuestra característica, por el tipo de instituto, por el tipo de servicio, vamos a la parte de manufactura. Nos ponemos el foco en la manufactura y en el piso de planta. Si lo viéramos del modelo de gestión empresarial, tendríamos que trabajar otros elementos, ¿sí? Con lo cual es sumamente importante la pregunta para clarificar este mundo y todas las opciones que hay dentro de ese mundo, ¿sí? Y ese 4% lo implementan sistemáticamente. Modelo Kaizen, modelo PDCA, modelo de estudio del proceso. Las empresas mejoran en el tiempo, todas las organizaciones mejoran en el tiempo, o en líneas generales hacen un esfuerzo por mejorar. La pregunta en base a qué conceptos, qué conceptualización de los procesos usan para mejorar, ¿sí? Es eso, digamos, la situación. Así que bueno, espero haber sido claro en la respuesta, y para mí es muy, muy importante la misma, o la pregunta da un mapa más amplio del que puntualmente yo presenté. Gracias, Julián. De nada. Gracias, Julián. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Andrés Dimitriuk. Andrés Dimitriuk. Estás muteado, Andrés. A ver. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, me resultó muy interesante la exposición de Alberto Larmagna. Lo felicito, una experiencia práctica. Y sobre todo muy interesante cuando él explica los diferentes grados de madurez y pone en evidencia ese gap que existe entre los niveles inferiores y los niveles superiores. Mi pregunta es si hay fuentes de financiamiento para cortar los tiempos de ese gap, para cubrir los gastos que implica pasar de esos niveles
que en general son, en mi experiencia, más considerables que, digamos, los costos para llegar a la invención. Si hay fuentes de financiamiento existentes a nivel de la agencia, a nivel del Estado, del sistema financiero, para cubrir esos costos. ¿Quién responde? Mi experiencia, mi visión, quizás los que están más afinados son los vinculadores tecnológicos, ¿no? Mi visión es que no hay suficiente fondos. Sería el FONTAR del lado de la empresa, ¿no? El que tracciona junto con el laboratorio, y serían los P&D y serían los PICT Startup, que faltaría aumentar la cantidad. Porque si uno habla de alta tecnología es muy difícil los montos que se manejan hoy en día acá. O sea, yo los multiplicaría por 10. O sea, nosotros, los proyectos que yo mostré, por ejemplo, los exitosos que fueron los paneles fotovoltaicos, fue el poder de compra del Estado que lideraba la CONA, el doctor Baroto, y tenía claro lo que significa el desarrollo tecnológico de muy alta tecnología, porque hoy en día nosotros, son pocos los países que hacen paneles fotovoltaicos para satélites, y bueno, y lo mismo antenas de radiofrecuencia. Para mí la pregunta de Andrés, yo no lo quise decir, pero me leyó el pensamiento. Si uno quiere pasar a la industria 4.0, tiene que aumentar el monto de los FONTAR, de los PID y de los PICT Startup. Si quiere, para mejorar procesos alcanzan, pero si uno quiere poner prototipos de aparatos high-tech que compitan a escala global y vendamos en Latinoamérica, hay que, gracias Andrés, me dejaste la pelota picando. Es una angustia que sufrimos mucho los físicos, que nos gusta mirar a ver qué podemos hacer, ¿no? Faltan fondos, faltan para muchas cosas, ¿no? Exacto. Es el tema, porque los tiempos son muy largos. Muy largos. A nosotros perdimos la oportunidad quizás de... Los años que contás, y el mundo va más rápido. Va más rápido. El doctor Baroto nos bancó a nosotros, que tiene la visión a largo plazo. Ahí la Argentina exporta satélites, porque el doctor Baroto, lo debo decir, la CONAE, todo el staff ese, hizo que INVAP tiene la capacidad de vender, fabricar y exportar satélites a medida. Armó una empresa con Turquía, y están compitiendo globalmente, pero el que inició todo eso fue el poder de compra del Estado, con una visión inteligente de la CONAE y de la CONEA, y de INVAP. Y fueron años que hubo alguien, y años de continuidad de una política científica y tecnológica. Pero fue como un milagro eso, diría yo. Pero sistémicamente debería, si me van a pedir sistémicamente, hay que aumentar los fondos de FONTAR, y hay que aumentar los fondos de PID y de PICT Startup, sustancialmente, para competir en la industria 4.0, digo yo. Efectivamente, Alberto, ese tiempo no se puede manejar como los tiempos científicos, sino como los tiempos del mercado. Sí, por eso... Una pregunta para Bruno de Alto. Si Bruno está por ahí. Sí. Sí, me gustaría el tema. Vos estás planteando, Bruno, una experiencia de compra del Estado para desarrollo tecnológico. Me inquieta saber si han previsto o tienen previsto el tema de institucionalizar ese mecanismo dentro de Acumar, o están planteando solamente el desarrollo de un caso exitoso. ¿Sí? ¿Me explico la pregunta? Sí, claro que sí. Y me engancho también con la pregunta previa que hicieron a Alberto, que quizás sea más natural, si se quiere, encare un proyecto tecnológico y decida generar una capacidad con otro organismo científico, como es el INVAP y la CONEA, esa cadena, ¿no es cierto?, que hace más natural. Nosotros que nos dedicamos a levantar basura, entre comillas, digo, estamos más lejos de esa posibilidad,
Entonces, estos proyectos que son proyectos testigos, sin duda, es cambiar la dinámica. Nosotros no teníamos ni institucionalizado ni presupuesto para hacer innovación. De hecho, hubo que explicarlo mucho porque es plata que se deriva de otros proyectos mucho más visibles. Acá está. La institucionalización empezó, por ejemplo, creando la Coordinación de Ciencia y Tecnología en un organismo de gestión. De hecho, acá está presente Matías Parra, que es el coordinador. Es decir, nosotros entramos con esta idea. Un organismo de gestión está sesgado a pensarse de que no tiene conocimiento aplicado ni que se desarrolla conocimiento. Nosotros entramos con esa premisa de que no es así. La gestión produce conocimiento y requiere conocimiento y cada vez conocimiento más tecnológico y más específico. Entonces, la primera institucionalización que hicimos fue crear la Coordinación Ciencia y Tecnología y desplegar algunos proyectos y también al mismo tiempo desplegar algunas redes. Por eso las universidades que proveían servicios o consultorías a Kumar históricamente las hemos multiplicado y donde hemos podido avanzar en los proyectos que obvié de mencionar, por ejemplo, de estaciones meteorológicas, más allá de haber hecho una licitación para repararlas y ponerlas en línea, decidimos hacerlo con una universidad tecnológica para que los ponga en valor y al mismo tiempo toda la tecnología asociada de hardware y software la pueda desarrollar y al mismo tiempo nosotros decimos en ese convenio cuando tenemos que explicar ¿y por qué universidad? Y porque dejamos que una universidad de la Cuenca se desarrolle tecnología ambiental ligada a problemas concretos como son los que tenemos nosotros. Si no es el ambiente en abstracto. El ambiente en abstracto de Lanús, que es el caso, gran parte de su problema ambiental es el riachuelo. Si nosotros no le generamos agenda, es un tema que se le volvía distante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, se institucionalizó con la coordinación y estas experiencias claramente son experiencias pilotos que darán como una práctica o no, según la posibilidad que se puedan sostener. Y termino la idea que me está escapando. Yo tengo mi pequeña lapicera. Yo, cuando armo el presupuesto anual, prefijo que el 1,5% del presupuesto que me asignan está dedicado a ciencia y tecnología, y que después, por supuesto, se trafica con las compras y con otros proyectos, pero específicamente ciencia y tecnología, hay un 1,5% que todos los años se lo damos al área para que desarrolle lo que le parezca mejor desarrollar. De hecho, hay varios proyectos en desarrollo de tiras para mediciones, convenios con el INTI, es decir, no digo que es plata que se va por la canaleta de la ciencia y la tecnología. Bueno, gracias Bruno. Hay la mano levantada de Claudio, así que por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Dos consultas para Julián Rosso con respecto al método Kaizen. Yo escuché que se puso mucho énfasis en lo que es el proceso de adaptación y contextualización del proceso, el cual me parece absolutamente fundamental para que, digamos, no sea una importación lineal. Y simplemente menciono que me tocó hace muchos años, finales de la década del 70, 80, la introducción de un método también japonés, creo que se llamaba Kanban en ese momento, que justamente como había un gran rendimiento financiero, muchas empresas productivas, yo trabajaba en la tintorería industrial de Alpargatas, que si había algo por lo que se caracterizaba era porque abundaba en stock. Tenía stock de tela, stock de materias primas, stock de todo. Como había un gran rendimiento financiero de la guita, se importó el método Kanban, que justamente la idea ¿cuál era? La idea fuerza, trabajar con casi cero stock. O sea, estábamos terminando el ingreso del último rollo de tela en una máquina y tenía que estar entrando el otro que venía nada menos que desde Catamarca. Fue un fracaso y se tuvo que levantar justamente por la falta de adaptación y contextualización del medio.
Entonces voy a lo concreto, además del ejemplo. A mí me parece y se me ocurre que en ese proceso de adaptación y contextualización tiene que haber un abordaje interdisciplinario profundo, porque cuando hablamos de contextualizar, me acuerdo en ese momento uno de los ejemplos que se daba. Por ejemplo, se estaba esperando que llevase un camión de Catamarca con los rollos de tela y resulta que el convenio colectivo de los camioneros decía que podían parar 1 o 2 horas y no estaba contemplado. Digo, cosas que abarcan hasta rasgos culturales de dónde se debe aplicar el proyecto. Eso por un lado. Y por el otro lado, así lo redondeo, era entender cómo este método compatibilizaba con qué tipo de compatibilidad ambiental tenía, ¿no? Teniendo en cuenta una variable también extremadamente definitoria de procesos y de mejoras continuas. Ahí terminé. Bien, interesante, Claudio. Interesante. Bueno, muchas gracias, Claudio. Claramente un conocedor del tema. Siempre uno se hace experiencia por los golpes o por los aprendizajes. No, yo te digo, era supervisor de planta en la tintorería industrial de Alpargata y en Gutiérrez, previo mientras estudiaba y laburaba. Entonces lo padecía el método Kanban. Sí. Digamos, llegó un momento que de una planta que funcionaba a todo trapo, cuando yo entré en Alpargata en el año 1977, producía la planta de Varela en Gutiérrez 1.600.000 metros de todo tipo de telas. Bueno, imagínate las dimensiones de la planta, lo que funcionaba. Bueno, el Kanban logró paralizarla. Bueno, por eso hay una cuestión, otra vez, digamos, el plano conceptual, el sistema, lo que yo llamamos Kaizen, es el TPS, como herramientas. Dentro de las herramientas está el Kanban como un sistema de coordinación para controlar inventarios. Que claramente controlar inventarios en la Argentina y en los últimos años, 30 años más o menos, son problemas que son difíciles de mediar, ¿no? En términos culturales y económicos para las decisiones. Entonces, el concepto puede estar bueno y la adaptación es siempre un problema en términos de la cultura, desde la cultura general a la cultura empresarial, la cultura operativa de la planta. Así que sí, adaptar un proceso es muy difícil. Hay limitantes técnicos, habría que haber chequeado si otras cosas en términos de proceso estaban bien antes de llegar, y después lo cultural que eso implicaba en términos de la gestión. Lo más interesante me parece hoy en día que hay muchas empresas que hoy ya lo han implementado en Argentina, o en argentino sería la frase completa, y que hay que ir a verlas para entender cómo hacerlo, ¿no? Para no copiar un modelo completamente japonés, sino alguien que ya tuvo éxito y cuáles hizo que tuviera éxito. Con lo cual, nada, implementar Kanban se ve muy bajo de adopción de esa particular herramienta, es muy bajo a nivel industrial, pero las hay muy buenas y siempre en el ámbito principalmente autopartista obligados por el sistema, ¿no? Así que bueno, eso es difícil dar una respuesta específica de qué hacer y cómo hacerlo. Es lo mismo que dijimos al principio, hay cuestiones culturales que hay que entender en la toma de decisión sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de la decisión de tener o no tener un inventario en una empresa que vive de vender y comprar materia primas para luego transformarlo en producto. Y la segunda parte de la pregunta, que es para mí sumamente interesante, el enfoque del TPS o de Kaizen es rendimiento operacional. Esto no anula otros dos grandes mundos que para mí son recontra importantes en las organizaciones, que son la parte ambiental o de sustentabilidad y la parte de la eficiencia energética, que han tenido relevancia en los últimos años. Por eso, sería otra vez injusto decirle a una organización que lo que yo le llevo es la única solución que necesita. Incluso relacionado al último que dijo Alberto, hoy está, ¿qué puedo hacer en ambiental? ¿Qué puedo hacer en términos de productividad? ¿Qué puedo hacer en términos de eficiencia de energía? ¿Qué puedo hacer en términos de la digitalización o la industria 4.0? Esos cuatro son grandes interrogantes de cualquier organización hoy por hoy y no pueden chocar en el camino. Tendrían que ser complementarios y tener una visión compartida en muchos puntos. Entonces, por eso nosotros trabajamos con específicamente el rendimiento en la mejora de los procesos, con el enfoque. No invalida que lo otro sea muy importante y necesario. Digamos, todos esos aspectos deben caminar como medios juntitos en el tiempo. Así bueno, muchas gracias Claudio por la pregunta. Gracias Claudio y gracias Julián.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería agregar simplemente, en relación al último tema que se trató, que a partir de la década del 90 se escuchó mucho el concepto de ya está todo inventado, lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. Y me parece uno de los conceptos más destructivos que he visto en una comunidad. Intentó, digamos, ese concepto, o producía para quien lo aplicaba la anulación de todo tipo de creatividad. Y además ignoraba una cosa elemental, que es en cada lugar, en cada país, en cada organización, primero ven cuál es su problema y después cómo resolverlo. Y después, una vez que lo resuelven, lo muestran, lo idealizan, digamos, y lo muestran como para que el resto pueda aprovechar. Pero siempre partieron de su propio problema y nunca partieron de la aplicación de una cosa a ciega, ¿no? Cualquier aplicación a ciegas que hagamos es destructiva, ¿no? El caso que contó Claudio ya, ya era grave, pero es la aplicación siempre de la falta de, la falta de creatividad lo que impide el desarrollo de soluciones. Por eso, el ofertismo del científico no está mal. Lo peor es si el ofertismo se hiciera desde el vinculador tecnológico. Y el vinculador tecnológico tiene que ver qué es lo que necesita la empresa, qué es lo que necesita el sector social, qué es lo que plantea el sector público para resolver algún tipo de problema. Y entonces el vinculador ir buscando dentro del sector científico. No es que hay que pedirle al sector científico que modifique, sino hay que institucionalizar la vinculación y la innovación tecnológica como un mecanismo tan poderoso y tan fuerte y tan necesario como el Consejo, el CONICET, para los investigadores científicos. Es necesario esa institucionalización, no cambiar el CONICET, que sería un error, conceptual grave, porque estaríamos dañando uno de los mecanismos de producción de conocimiento, en la cual la Argentina se ha destacado y se destaca. Bueno, no sé si no hay preguntas. Estaríamos cercanos ya al tiempo que nos habíamos planteado. Me parece que este tipo de seminarios es interesante para intercambiar opiniones. Lo vamos a seguir haciendo desde la UNAP. Vamos a tratar de publicar una serie de seminarios para el segundo cuatrimestre, de tal manera de que puedan participar y hacer la previsión del tiempo. Para eso y seguir convocando a actores para que este diálogo sea cada vez más rico. Ojalá la próxima podamos explicar el caso de la análisis electrónica, el caso exitoso de la análisis electrónica entre la CONEA y Acumar. Bueno, si no hay otro tema, les agradezco a todos la participación, ha sido interesante. Andrés está pidiendo ¿Cómo? Un minuto está pidiendo ahí Andrés. Adelante, no veía. Adelante. Estás muteado, Andrés. Las intervenciones fueron tan interesantes que sería bueno tener el material que ellos se pusieron. Si se pusiera a poner a disposición en algún lugar. Porque hubieron conceptos que, en mi opinión, son innovadores. O son inventos, con lo que aprendimos hoy. Bueno. Bien, creo que Fernanda, vos podés acceder a los materiales, ¿no? Y a la grabación de este web. Sí, se los mandamos por mail al correo que dejaron cuando se inscribieron, y si no se inscribieron, les pedimos que nos dejen el correo en el chat, así les mandamos la información cuando termine.
Chao, gracias a todos. Un gusto como siempre. Bueno, gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días, gracias. Hola, Oscar. Hola, Oscar Galante. compañeros. Hola, Qué lindo ¿cómo andan? verte. Muy buen encuentro, Fernanda. Besos, hasta luego. Bruno, ¿cómo andás?